Muy buenas tardes, soy Guillermo Vázquez Handal y me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida a una emisión más de Emprende TV, aquí en la señal de Telefórmula esta tarde de domingo 16 de febrero. Como usted sabe, nos puede ver en el 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Megacable, 161 de Total Play y en el 354 de Dish. En Telefórmula Estados Unidos y Canadá a través de Xfinity Latino y Latino View y por supuesto en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx. Esta tarde me da muchísimo gusto compartir esta mesa como todos los domingos con Karen Camacho, que además hay que decirlo, en el programa pasado, apenas el segundo, nos fue muy bien en la interacción. Así es. Vamos a hablar de las pensiones, que es un tema que independientemente de todas las dudas que hay alrededor, me decías que te comentaban mucho en las redes, en esta interacción, pues esta sensación de que las pensiones altas solo son para la gente que gana mucho dinero. En fin, es un tema muy amplio y quién mejor que Karen Camacho para que nos explique. Muchas gracias, Guillermo. Así es, en efecto, hubo mucha interacción, hubo muchas dudas. Lo cual le agradecemos mucho al auditorio. Sí. Y estamos para servirles y sigan mandando todas las dudas, todo lo que quieran saber. Vamos a estarlo tocando en estos domingos, ¿vale? Y en efecto, algo que era recurrente era que la gente decía, ok, a propósito del criterio de la Corte, que es para las pensiones altas, pues esto solamente toca a las personas que ganan mucho dinero, a las personas ricas, etcétera, ¿no? Bueno, eso por una parte sí, las personas que tienen un sueldo alto tienen aspiraciones a tener una pensión alta, pero no necesariamente es la regla, Guillermo. ¿Por qué? Porque vamos a explicar ahorita cuáles son los tres elementos que tienen que ver con una pensión para que entendamos que realmente está al alcance de más personas de las que creen. Entonces, partamos de determinar cuáles son estos tres elementos. Uno de ellos, sin duda, son las semanas de cotización. Las semanas de cotización son uno de los elementos, yo me atrevería a decir que es el elemento más importante. Incluso más que cuánto ganan las personas en los últimos años o en toda la vida, las semanas de cotización lo son todo, porque legalmente esto es algo que no se puede modificar. Uno no puede regresar el tiempo, entonces con lo que cotizas es con lo que te vas a ir. No así el segundo elemento. El segundo elemento es cuánto ganamos, pero solo en los últimos 5 años. Esto hay que recalcarlo, Guillermo, porque hay muchísimos casos de muchas personas que tenían sueldos altos o que ante el IMSS no estaban ganando precisamente esa cantidad, o que fueron empresarios que tuvieron en sus momentos de directores de cotizar sueldos altos, pero en sus últimos 5 años deciden poner su empresa y para efectos fiscales pues se bajaron el sueldo, ¿no? Entonces esto les afecta gravemente. ¿Por qué? Porque en el IMSS o en todo caso a la inversa, en los últimos 5 años te pones un sueldo muy alto y... Eso sería lo ideal. Y justamente eso que acabas de decir, ahí es donde se centra la estrategia de pensión que vamos a desarrollar un poquito más adelante, para entender primero lo básico. Entonces, eso es lo importante, que los últimos 5 años ganes la cantidad que realmente estás ganando o que busques ganar mayor posible. Más, lo mayor posible, ¿vale? Entonces, ese va a ser nuestro segundo elemento, pero insisto, solo los últimos 5 años. Ok, y un tercer factor son la edad, ¿no? Los años que la persona tenga al momento de cotizar, ese será el elemento importante para determinar con qué porcentaje se va a ir. No todas las personas se van a ir con el 100% de su pensión. Si una persona se pensiona de los 60 años a los 64 años de edad, se va por una pensión que se llama pensión por cesantía. Entonces, ¿por qué se llama cesantía? No porque sea hayan corrido. Los 60. No, bueno, porque cesas de cotizar antes de lo que se supone que podrías dejar de trabajar. Lo ideal para nuestro gobierno todavía hoy, había un rumor por ahí de que a los 68 años, hoy todavía la legislación nos sigue diciendo a los 65 años. Entonces, para nuestro gobierno, para nuestra legislación, a los 65 años es lo ideal y solo a los 65 años te van a dar el 100%. Si uno se va antes de ese periodo, entonces nos van a dar solo un porcentaje. ¿Qué porcentaje? Bueno, si las personas se van a los 60 años, se irán con el 75% de lo que les corresponda de pensión. Si se van a los 61 años, se irán con el 80%, a los 63 años, entonces con el 85, a los 64, exactamente, va aumentando de 5 en 5% hasta que a los 65 años es el 100%. El tope. Así es. Entonces, hay que considerar estos tres elementos. Ya que tenemos estos tres elementos, todas las personas que están en ese periodo, lo que tienen que hacer en ese periodo previo a cotizar, tendrían que hacer cuentas de que cuántas semanas tengo para que eso nos dé un margen. Ahora, la ley nos pide 500 semanas, Guillermo, pero no es lo ideal. Entre más semanas tengamos, es muchísimo mejor.
Te voy a poner un ejemplo. O sea, 500 sería un mínimo, por decir. Exactamente. Pero entre más semanas tengamos es muchísimo mejor. Por eso las semanas se tienen que cuidar como oro, como un tesoro, porque lo son. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a poner un ejemplo para que entendamos cómo estos tres elementos pueden darnos lugar a un monto de pensión. Entonces, si una persona, vamos a irnos con los básicos, si una persona tiene 500 semanas de cotización, que son 10 años cotizados. Un poquito menos de 10 años, ¿no? Exactamente. Entonces, con esos años cotizados y con un monto de pensión, vamos a poner 30,000 pesos, ¿no? Que ganara en sus últimos 5 años y que se fuera a pensionar a los 60 años. Una persona en esos elementos, con esos elementos, estamos hablando que la pensión que recibiría sería, ganando 30,000 en sus últimos 5 años, la pensión que recibiría sería como de 8,000 pesos. O sea, es muy bajita con respecto a a lo que él ganaba, ¿no? Incluso si en el mismo caso esta persona ganara la pensión máxima que explicábamos la semana pasada, una pensión topada, es ese máximo que te autoriza el IMSS que puedes ganar, o bueno, para efectos del IMSS, lo máximo que te puedo otorgar. Entonces, si una persona ganara 67,000 pesos en sus últimos 5 años y con las mismas 500 semanas, la pensión sería exactamente de la misma cantidad, 8,000 pesos. 8,000, perdón. A los 60, 8,000 pesos. O sea, aquí, ¿por qué no se eleva si en un caso ganaba 30 y en otro ganaba 67? Por las semanas. Las semanas cotizadas lo son todo. ¿Qué pasaría si esta persona, en lugar de tener ese número de semanas, tuviera 2,300 semanas cotizadas, que tenemos casos como esos? Bueno, entonces la pensión, estamos hablando, hay que ver otros factores, pero en términos generales estaríamos hablando de una pensión de por lo menos 55,000 pesos para el que ganaba los 67,000 pesos, y en el caso del que ganaba 30,000, por lo menos de 25,000 pesos. ¿Ves cómo las semanas son el factor determinante? Totalmente. Entonces, no es cuánto, sí, o sea, sí importa cuánto gane en mis últimos 5 años, pero sobre todo va a importar las semanas cotizadas. Hay por ahí gente que nos estuvo escribiendo que tiene la idea de que con que tengan el salario máximo al final, y aunque tengan solamente el mínimo de las 500 semanas cotizadas, van a tener una pensión de 60,000 pesos. No es cierto. No. ¿Por qué? Porque no tienen las semanas suficientes. Las semanas tienen que ver con un incremento que el IMSS va dando. Entonces, si este incremento si no tenemos este incremento, por más que tengamos la cantidad para aplicarlo, no se va a dar una pensión alta. ¿Ok? Entonces, bueno, luego de haber tenido estos elementos, vale la pena decirles a la gente que nos está viendo un tip. Cuando tenemos la edad a punto de retirarnos, uno de los tips que nosotros les comentamos a nuestros clientes en consultoría es: para efectos de pensión ante el IMSS, cuando tenemos 6 meses, un día más de nuestra edad, es como si tuviéramos el siguiente rango de edad. Por lo tanto, acordémonos de esta tablita que les mencioné, en la que a los 60 te vas con determinada cantidad, etcétera. Entonces, vamos a ver que si una persona se quiere ir con mayor monto de pensión, pues que se espere 6 meses más, 6 meses, un día más de su edad, y se va a ir con un poquito más, ¿ok? Entonces, esos son los 3 elementos a partir de los cuales, exactamente, vamos a ver cómo podemos hacer una estrategia. De entrada les puedo decir, en las semanas de cotización, como ya lo dije, no hay forma jurídica legal de que podamos modificar esto. Quienes les dicen que inyecten semanas, eso es ilegal y se les va a caer. Eso no se los recomendamos para nada. Entonces, nuestra estrategia se va a centrar en lo que tú decías, en cuánto ganamos en nuestros últimos 5 años, ¿vale? Y esta parte, pues, es donde vamos a desarrollar toda la estrategia, ¿ok? Entonces, ¿qué es importante mencionar también? Que tenemos que cuidar las semanas que nosotros creemos que cotizamos, corroborarlas ante los sistemas del IMSS, ¿vale? Eso es muy importante y es otra vez otro de las cosas que estaremos subrayando. Tenemos que revisar que los elementos... Ahí puede haber alguna diferencia por la razón que tú me digas, por un error, por un mal cálculo, y por eso siempre le insistimos que cada caso es diferente. Totalmente. Y que no se puede hablar de una generalidad, y que lo ideal es buscar la asesoría de un experto para analizar el caso particular. Así es, Guillermo, ¿sale? Entonces, vamos a cuidar mucho las semanas, vamos a cuidar que las semanas que ustedes tengan, a partir de ahorita ha habido, por cuestiones de sistema, etcétera, ha habido mucho desfase en las semanas cotizadas. Entonces, cuiden, por favor, todos los documentos que acrediten que ustedes están cotizando, cuídenlos mucho, porque ya vieron que las semanas cotizadas son lo más importante. Vamos a ir a un corte, no tardamos nada, estamos de vuelta en segundos aquí en Emprende TV, en Telefórmula. Vamos a hacer
seguir platicando con Karen Camacho sobre este importantísimo asunto de las pensiones y, por supuesto, para que usted tenga la mejor información disponible. No tardamos. Continuamos en Emprende TV, continuamos con Karen Camacho, que nos está haciendo una explicación bastante a detalle respecto de la estrategia, se podría decir así para planear cómo pensionarte en las mejores condiciones posibles. Así es. En el primer bloque nos hablaste de los 3 aspectos fundamentales que son los que inciden, podríamos decir, en la conjugación, ¿no? Totalmente, Guillermo. Y ahora sí vamos a la parte de la estrategia. Entonces, ya quedamos cuáles son los elementos. Ahora, decíamos que nuestro elemento de nuestra estrategia se va a centrar en el elemento de cuánto ganamos en los últimos 5 años. Ahora, esto jurídicamente sí se puede modificar. Entonces, para todas las personas que ganen lo que ganen, no importa cuánto ganen realmente, si hacemos una estrategia sobre este elemento, entonces podemos hacer que ante el IMSS, y legalmente, todo está perfectamente establecido en la ley, ustedes pueden incrementar ese monto de pensión. ¿Cómo sería esto? Bueno, hay una famosa modalidad 40, que mucha gente conoce así, es una forma de cotizar ante el IMSS y se llama modalidad 40 o le llaman modalidad 40 porque antes de esta existen otras 39. O sea, realmente es por eso, porque hay un catálogo de muchas formas de cotizar ante el IMSS. Entonces, esta que es muy famosa y que la gente de pronto acude a ella sin tener como mayores elementos, yo les diría, a ver, tengan cuidado. Por eso explicamos en el bloque pasado a quién sí le conviene hacer una estrategia de pensión. Entonces, si ustedes tienen prácticamente 500 semanas cotizadas, ¿no? El básico, y quieren hacer una estrategia, yo les diría, tenemos que evaluar antes a ver si realmente les va a convenir en costo-beneficio. Al final de cuentas, esta sección de lo que se trata es de que financieramente hagamos cosas inteligentes, de que hagamos crecer nuestro dinero y, bueno, sacarle todo el provecho, pero siempre y cuando haya elementos para, ¿no? Entonces, si ustedes tienen 500 semanas cotizadas, yo les diría, hay que evaluarlo, hay que hacer una consultoría, hay que platicar, revisar los datos para ver si les conviene o no. Si ustedes rebasan las 1000 semanas cotizadas, 1500 semanas, por supuesto que lo tienen que hacer, ¿no? Porque es un derecho al que ustedes tienen. Entonces, ese derecho está, hay que decirlo, que está establecido en la nueva ley. Ahorita que se habla mucho de esta vieja ley y la nueva ley, este es un derecho que está establecido en la nueva ley. Por eso es que hoy en día pueden seguir la gente yendo al IMSS y hacer este tipo de estrategias. Bueno, entonces, ¿cómo funciona esta modalidad 40? Uno se puede dar de alta ante el IMSS con el salario que uno quiera ganar, ¿no? ¿Cuánto tiene que aportar de eso? Bueno, tiene que aportar el 10.075% de lo que quiera ganar. Entonces, en ese sentido, si yo quiero ganar, Guillermo, 60,000, 60,000, 6,000. Exactamente. Si quiero ganar 50,000, entonces 5,000, etcétera. La modalidad 40 uno la puede dar de alta a partir del monto que sus finanzas lo consideren. Lo ideal es que sean, obviamente, aprovechar este beneficio y que sea el máximo monto que el IMSS te da. Entonces, bueno, decíamos que ¿por cuánto tiempo se puede hacer esta estrategia? Lo ideal es que si van a hacerlo con fines de generar mayor monto en sus últimos 5 años, pues obviamente que la hagan solamente en los últimos 5 años. No tiene caso que la hagan antes para efectos de esto. Ahora, ¿qué beneficios va a dar la modalidad 40? La modalidad 40 les da los beneficios de que todo el tiempo que ustedes aporten, eso se va a convertir en semanas de cotización, ¿vale? Y entonces ahí vamos avanzando sobre el otro elemento que habíamos dicho, las semanas de cotización. Eso nos va a dar un incremento. Ahora, de todo lo que ustedes aporten en esos 5 años, si decíamos si eran 6,000, si son 6,500, lo que aporten de acuerdo a lo que quieran ganar, entonces una parte se va a ir a su rubro de Afore. Realmente es una gran inversión. O sea, si lo viéramos financieramente hablando y estrictamente con números, creo que es el mejor negocio al que uno le puede apostar. ¿Por qué? Porque realmente estás
estás aportando en algo que en lo que vas a recuperar, normalmente se recupera el dinero aportado en un año, no más, y realmente de ese dinero te dan, aparte de lo que vas a recibir de tu pensión, inmediatamente que te pensionas en una sola exhibición en la Afore te van a dar un monto importante. Entonces es un gran negocio, pero decíamos, no es para todos, hay que evaluar muchas cuestiones. Ahora, no es nada más entrar a la modalidad 40 así como así, ¿no? De, yo dejé de cotizar hace mucho tiempo, pero ya esto en mis últimos 5 años me voy a inscribir. No, hay que cumplir con requisitos. Uno de esos requisitos, que es uno de los que subrayamos más, es que la gente tiene que haber cotizado, o bueno, tiene que estar en un periodo de conservación de derechos. Es decir, tenemos que tener un periodo no muy largo cotizado previo a realizar nuestra modalidad 40. Ajá, esa conservación de derechos es igual a la cuarta parte de lo que uno ha cotizado. Entonces, cuando nosotros estamos en este punto de cotizar, tenemos que evaluar y decir, ok, voy a dejar de cotizar para entrar a este esquema en mis últimos 5 años. Y si llevo mucho tiempo sin cotizar, entonces lo que tengo que hacer es recuperar mi conservación de derechos. Ajá, esto como lo vemos, bueno, hay que verlo en documentos ante el IMSS, hay que ver si estamos en ese periodo y si lo estamos, adelante, proseguir a la estrategia. ¿Ok? Entonces, una vez que ya decidimos que sí somos candidatos para entrar a la modalidad 40, aportamos durante nuestros últimos 5 años, se puede hacer esta aportación mensualmente, o también no todos saben que se puede hacer retroactiva, es decir, yo me puedo esperar sin cotizar esos 5 años y llegar al IMSS y pagar hacia atrás mis 5 años completos. De golpe. Exactamente. O sea, te hablo que hay gente, de verdad uno aprende de los clientes. Hay gente que llega y dice, ¿sabes qué? Yo no tengo dinero, pero de pronto dicen, tengo la casa, tengo el carro, venden alguna propiedad y le apuestan a esto y reciben una pensión bastante decorosa, ¿no? En nuestro primer programa hablábamos de un caso que a mí me gusta mencionar mucho y justo quiero aterrizar todo esto en este caso. El caso de una señora de intendencia que en su vida no ganó más de 3,000 pesos. Mensuales, pero que tenía un número de semanas de cotización impresionante, ¿no? Tenía 2,400 semanas cotizadas, un poquito más. Y entonces... 20 y tantos años, ¿no? No, 40 y tantos años. Exactamente, años. O sea, toda la vida trabajando. ¿Y cuántos casos hay así allá afuera, Guillermo? De verdad. Entonces, bueno... Esta señora llega a nosotros, la señora más disciplinada que mucha gente, financieramente hablando, tenía su guardadito. Entonces, al plantearle esta posibilidad que tenía con todo este número de semanas cotizadas, la señora hace su estrategia, pasan los 5 años y ella como que lo dudaba, pero bueno, hizo su estrategia. Y a la hora de pensionarse... ¿Aporta al final la cantidad? Los últimos 5 años, exactamente, cubre ese monto. Y entonces, la señora hoy está pensionada con 62,000 pesos mensuales, ¿no? A quien le mandamos un saludo, por cierto, pero bueno, entonces se puede hacer, o sea, lo que voy es a que no es solamente para la gente, para los directores, quienes están ganando estos No, es que, a ver, la explicación está más clara, seguramente muchos no lo entendíamos o no lo entendemos por la falta de asesoría, por eso insisto, esto es una estrategia, es una planeación, hay que conocer la ley, hay que conocer los secretos de lo que esto puede representar, pero este ejemplo que pones de la señora creo que es revelador. Exactamente. Entonces, cualquier persona que esté cotizando, cualquiera realmente puede tener acceso a una de estas estrategias. Pero insistimos, no es para todos. Entonces, cada caso. Exacto. Porque si tienen 500 semanas, yo les diría... Por más. No, exactamente. Por más. Exactamente. Entonces, habrá quien diga, bueno, les conviene quizá, pero costo-beneficio mucho muy después, exactamente, ese dinero invertido. Pero de que se puede, se puede. Entonces, subrayadísimo, no es solamente para la gente que gana bien. Cualquiera de ustedes, de hecho, decían también, ¿y a qué edad es la edad a la que hay que hacer una estrategia? Bueno, yo les diría, entre más jóvenes, porque a la gente a veces llega a los 55 y quiere verle el tema de su pensión, o a los 60 y quiere ver el tema de su pensión, tenemos que estirar ahora el tiempo, ¿no? Realmente tenemos gente de 48 años. Sí, porque la diferencia del beneficio es enorme. Claro, claro. Y cualquiera puede aspirar a este beneficio. ¿Quiénes son candidatos? Decíamos, esto es para la vieja ley, para quienes cotizaron antes del 97. Eso es muy importante. De hecho, tenemos un caso que igual nos escribió, que está en el norte, esta persona cotizó
3 días nada más, 3 días en la vieja ley, a inicios en enero del 97, y dudaba si estaba o no. Ya lo investigamos, ya revisamos, corroboramos que sí. Esta persona tiene 47 años. O sea, Guillermo, entonces ahora que ya se enteró que tiene esto, está haciendo su estrategia. Y aún cuando estés desempleado, hay muchos mecanismos en los que podemos trabajar para que no se pierdan las semanas cotizadas. No necesariamente tienes que estar bajo patrón. El IMSS, insisto, se llama modalidad 40 porque atrás hay 39 más. Pues creo que sería un tema muy interesante para tocar en lo subsecuente, que esas personas que no tienen trabajo, ¿cómo le pueden hacer para seguir? Así es, y lo vamos a tocar, claro que sí. Entonces, bueno, subrayado es para todos. Si tienen 47 años, 46, 48, etcétera, es el momento ideal para hacer una estrategia, para hacer una planeación, y cuiden sus semanas. Lo subrayo ahora más que nunca, cuiden sus semanas. Recuerden que no podemos darnos el lujo, hoy ya no, de cometer un error antes de llegar a la pensión. No se puede. ¿Por qué? Porque no podemos, tenemos que evitar al máximo caer en un juicio, en un tribunal. Insisto, aunque sea repetitivo, esto tiene que ser de la mano de alguien que le asesore profesionalmente, con pleno conocimiento de causa, porque el riesgo de cometer un error es muy alto y la diferencia en dinero va a ser gigantesca. Exacto. Evidentemente, como todos los domingos, mientras nosotros estamos platicando, han estado saliendo en pantalla la forma de contactar a Karen Camacho, que por supuesto con todo el interés va a responder a todas sus dudas e incluso le podrá brindar el servicio de la asesoría, que ya sé que soy muy terco, pero sin asesoría la diferencia entre tener una buena pensión o no es gigantesca. Gigantesca, y el riesgo de caer en un juicio ahora es todavía más grave. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pues muy bien, Karen, muchísimas gracias. Nos vemos aquí el próximo domingo. Claro que sí. No se vaya, yo continúo aquí en Emprende TV. Continuamos en Emprende TV y como todos los domingos es un placer compartir esta mesa con Agustín Domínguez. Agustín, bienvenido. Mucho gusto. Que no es Navidad, pero hoy vienes muy generoso. El ropaje de la arquitectura son unos libros que amablemente Agustín viene a compartir con usted, de arquitectura y algo más. Así es. Las primeras personas, son varios libros, que se comuniquen al Twitter de nuestro productor, @MiguelVitar, ¿verdad, Miguel? @MiguelVitar, se coordinan con él y él les hará el gran favor de entregárselos físicamente, supongo aquí en las instalaciones de Telefórmula. Muchas gracias, Agustín. Memo, con mucho gusto. Y ya entrando en materia, hoy vamos a platicar en seguimiento de lo que hemos venido comentando en los programas anteriores de esquemas de financiamiento para la infraestructura. Partiría de ese primer concepto, Agustín. Sí, el financiamiento de la infraestructura que es necesario en todos los países del mundo. Partiríamos aquí, vamos a irnos un poquito más hacia la parte de la infraestructura hospitalaria, como lo habíamos platicado. En el caso, por ejemplo, de la infraestructura son los recursos propios. Ahí solo cabe... Lo que se asigna en el presupuesto, por decirlo. No, recursos propios. Ah, la captación. Lo que tú tienes, que es el único caso del área de gobierno es el IMSS. El IMSS. ¿No? Pero, bueno, pues, la iniciativa privada tiene recursos propios. Y de ahí parten ya los financiamientos, ya sea con crédito. El crédito puede ir basado en la banca de desarrollo, si el gobierno de un país quiere apoyar al desarrollo con la banca de desarrollo o la banca privada. En este caso serían Afinsa. O Banobras. O Banobras. Sí, pero por ejemplo, hay un financiamiento barato que algunos países están utilizando y que vale la pena comentarlo, que es el del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Tiene un gran defecto.
tienes que trabajarme. Hay que talonearle, ¿sí? Hay que talonearle primero para ubicar y en qué quieres aplicar ese... ¿Aquí no aplica de que lo barato siempre sale caro? No. ¿Es al revés? No, es al revés, sí. Pero finalmente, ¿qué pasaría en un país como nosotros o como algunos otros que sé que lo están aplicando, como es el caso de Nicaragua? ¿Qué hacen? Bueno, yo tengo una deuda. ¿Dónde has estado trabajando recientemente, ¿no? Así es, sí, señor. Y le estamos haciendo, están desarrollando infraestructura hospitalaria en forma impresionante, ¿eh? Muy bien, de muy buen nivel. Ellos, por ejemplo, dijeron, bueno, que me financie el Banco Interamericano de Desarrollo, me financia el costo de la infraestructura y ya yo, gobierno, me encargo de la operación. Correcto. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, vienen esos esquemas. Y el otro esquema es la infraestructura financiada. Un gobierno decide proyectos que son necesarios hacerlos financiados con la iniciativa privada. Servicios con bata gris, servicios con bata blanca, ¿esto en español quiere decir? Bueno, en el caso de un hospital, por ejemplo, en México lo que se ha estado licitando es los servicios de bata gris, todo lo que son los servicios subrogables, que es limpieza, mantenimiento, el servicio del hospital. ¿Y qué pasa? Las dependencias lo que hacen es decir, yo mando a mis médicos, a mis enfermeras, a mis técnicos, a la parte que yo le tengo confianza y que tengo ese personal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, tú pagas esa infraestructura en 25 años de un contrato de servicios que le permite al desarrollador decir, yo voy a dar un servicio 25 años, bueno, pues me hago de un muy buen equipo, me hago de muy buen servicio para darlo, porque si fallo tantito, tu dependencia me cobras. Y recibo menos, entonces yo no puedo dejarlo eso. Y hay espacios donde ya incluso hay algunas dependencias de algunos gobiernos que sí están actuando ya incluyendo la bata blanca. Qué importante sería eso. Darías la certeza del servicio. Ahorita, por ejemplo, en el caso de México, y hablan mucho de eso, es que los APPs no funcionan. Los APP son asociación público-privada. No funcionan. Pues sí, no funcionan en un sentido muy estricto porque cuando terminas el hospital e inicias a dar los servicios de bata gris, los tienes aquí, pero si tú no tienes médicos para dar el servicio médico... No tiene sentido. ¿Quién va a dar el servicio? ¿Sí? Entonces, los hospitales trabajan al 20, al 30, al 40%. Por eso es que dicen que no funcionan. No. Sin embargo, si tú tuvieras el servicio de bata blanca, funcionaría de maravilla. Por ejemplo, mira, habría un esquema en el caso de las ciudades ahora con el INSABI, que contraten quien haga unidades de medicina. Es la consulta más barata. Pero ya el desarrollador puede dar una consulta más barata, y esta es novedad editorial, ¿eh? Pero sí puedes dar una consulta y el gobierno pagaría por el número de consultas. Qué importante sería que ahora el que le firma al doctor es el paciente. ¿Sí? A ver, yo sí, el doctor tiene que comprobar el número sí me atendió, y ahí recibes una lana. Y ya luego él va y cobra. Qué bárbaro, bajas la corrupción, limitas muchas cosas, ¿no? Y lo mismo, tú tienes una farmacia ahí concesionada, entonces la farmacia tiene las medicinas y las entrega contra la receta médica y funcionaría de muy buen espacio, te ahorrarías el dinero y podrías dar los servicios, sobre todo el primer nivel. ¿Sí? El primer nivel, que el cuate dice, es que me siento mal y no sé si voy a ir al hospital. Y llegas al hospital y por una gripa ocupas el posible espacio de una gente que deberías tener, ¿no? No, y además el tiempo que eso implica cuando no hay el personal suficiente para atender a la gente. Claro, claro. Y sobre todo, tienes también que, por ejemplo, un médico en el ISSSTE, en el Seguro Social o en la Secretaría de Salud, tiene sus horas de trabajo y tienes un número de consultas sindicalmente hablando, ¿sí? Si tú lo subrogas, la verdad es que la cobertura se amplía. Ampliarías enormemente, le darías el espacio a médicos
que están saliendo apenas y que les van a tener la oportunidad en un turno siguiente de llevar su especialidad. Pero ahora, la pregunta sería, por una cuestión de lógica, si así como lo planteas, subrogando los servicios sería el escenario ideal, ¿por qué no se ha planteado que esto fuera universal en este país? Porque los sindicatos nos cuelgan. Los sindicatos dicen, no, espérame, yo no puedo perder mi gente. ¿Sí? Y entonces el sindicato del ISSSTE dice, no, espérame, yo tengo que tener la limpieza. Se logró vía esto, que de otra manera no hubiéramos hecho los hospitales, que los servicios de limpieza, que pues no los tiene que dar el gobierno, los da mejor una empresa que se dedica a la limpieza y que la gente va a estar capacitada y con equipo para trabajar más rápido. Que eso se hace a través del outsourcing, que por cierto es un tema que se está discutiendo ahora en el Senado. Ándale. Y con esto que explica Agustín, queda clarísimo que hay quienes se distraen o se confunden queriéndolo quitar cuando es una solución. Es una solución. Cuando se hace bien, también hay que decirlo. Claro, no, y con todas las de la ley. Sí, porque también hay outsourcing malo. O sea, lo sabemos que es así y hay quienes se quieren dar la bolsita a la izquierda, que no es cuando no se puede. ¿Sí? No, esa parte de la subrogación de servicios invariablemente será más barata. Y yo te aseguro. No, y especializada, con gente que está en el tema. Claro, y que el cuate va a traer el trapeador que se exprime inmediatamente y no el de gobierno que va a ir a ver si lo exprime, ¿verdad? Porque esa es la realidad. Tienen todas sus características, pero los servicios cambian y ahora la tecnología ha aumentado muchísimo. Entonces, servicios, por ejemplo, como resonancias magnéticas, como tomografías, pues oye, dalo. A ti, tú que vas a tener una resonancia, ¿qué te importa que te la hagan a la 1 de la mañana? Bueno, es igual que te la hagan a la 1 de la mañana o a las 12 del día, porque no necesitas ir en ayunas y no necesitas nada, sino al revés, estás utilizando al máximo tus equipos para dar el servicio de lo que se requiere. Eficiencia pura. Así es, nada más. A mí no me interesa que el aparato esté dando vueltas sin que pase nadie. Nos queda un minuto. ¿Con qué concluiríamos esta plática de hoy? Que deberíamos iniciar un proceso de trabajo como gobierno, ¿sí?, para dar estos servicios bien hechos. El gobierno paga muy cara la infraestructura, sí, porque paga a un costo muy alto, cuando si tiene el dinero podría pagar la infraestructura y subrogar los servicios. Al final los servicios subrogados van a ser más baratos que los otros, como lo hacen en el caso de la hemodiálisis y otros. Pues, ¿no? ¿Y los sindicatos? No, bueno, pues hay que negociar. Sí. Hay que trabajar. La realidad es que esta sería la solución. Sí, claro. Y evidentemente, así como comentamos este tema, lo estaremos haciendo todas las semanas respecto a todo el ámbito que abarca la infraestructura. Teníamos Agustín, ganas de platicar sobre presupuesto, por ejemplo. ¿Cómo la próxima semana? Presupuesto? Próximo domingo. De antemano, muchas gracias, como siempre, Agustín. Muchas gracias de parte de nuestro auditorio por los libros. Ya sabe, @Miguel Vitar, y ahí se los entregamos. Voy a un corte, no tardo nada, volvemos de inmediato a Emprende TV. Continuamos en Emprende TV aquí en Telefórmula, como todos los domingos. Para mí es un verdadero placer compartir esta mesa con Gabriel Beltrán. Gabriel, bienvenido. Guillermo, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a toda la audiencia por estar aquí con nosotros. Y hoy también nos acompaña Alejandro Bautista, que es director de inscripciones de CD Business School, la empresa que diriges, para platicar de educación empresarial. Así es, Memo. Me gustó muchísimo tocar este tema. Normalmente en las sesiones pasadas siempre traigo un invitado.
Bueno, ahora a temas también empresariales, pero dije, juntos, vamos a hablar pues, un poco más respecto, ya sé, pero vamos a hablar un poco más respecto de casa. Al fin y al cabo, respecto a lo que hacemos en CIDIP, que es un tema 100% de educación empresarial y de formación, pero tocar ese tema empresarial al día de hoy en México. Hay dos pilares muy importantes para el tema del crecimiento de la educación empresarial. Uno es el sector empresarial y el gobierno. Y en este caso, el sector empresarial, lamentablemente en México, es sumamente muy mal preparado. Me gusta remontar a datos sumamente viejitos, y este dato me gustó muchísimo porque haciendo esta investigación por parte de la UNESCO, exactamente en el estudio para la educación del 21 de octubre de 1995, declaró que los sistemas educativos, exactamente, los sistemas educativos con los cuales contamos al día de hoy son culpables del desempleo. Entonces, si estos datos ya los tenemos desde hace muchísimo tiempo, la pregunta es, y para el auditorio es, ¿qué estamos esperando en la parte del gobierno si la parte empresarial no está generando los empleos que al día de hoy necesitamos para generar mayor crecimiento? Y por el otro lado me gustaría mencionar dos frases. La primera es, lo que no se sabe es lo que más cuesta dinero. Si yo como empresario desconozco respecto a un tema, ¿cómo voy a poderlo desarrollar? Y tengo que invertir en esa parte. Y la segunda es, esta parte es fundamental respecto a lo que vamos a estar tocando en esta parte, y es una inversión en conocimiento paga el mejor interés. Y esa frase la dijo Benjamin Franklin. Entonces, sí es muy importante al día de hoy tocar los temas respecto al crecimiento en la educación y cuáles son las bases para generar una mejor parte de educación en el sector empresarial. Entonces, me gustaría darle la palabra un poquito respecto a Alejandro, que es experto en el tema. Adelante, Alejandro. Bueno, lo que estamos proponiendo en CIDIP es un proceso más directo en el cual el participante no solamente vaya a recibir teoría, a recibir información de parte de un profesor como tal, como se acostumbra tradicionalmente, sino que sea un proceso muy interactivo, muy concreto, práctico. No metemos grupos en nuestros planes directivos de más de 10 personas, y esto permite que los participantes traigan a la mesa los problemas que les están aquejando en su propia empresa, los reales, en su propia organización, y trabajen junto con sus pares en un proceso de retroalimentación muy bueno, guiados por mentores con una calidad probada, con una trayectoria en empresas de nivel mundial. Algunos son directivos, algunos son empresarios, y la idea es que con esta guía, con esta metodología, no salgas con un diploma nada más, sino que también salgas con un caso de negocios elaborado en conjunto con otros directores, y bueno, esto tenga un impacto efectivo en la empresa. Corrígeme si estoy mal. Se trata de hacer un ejercicio en el que, independientemente del ramo al que te dediques y del tipo de problema, tengas una metodología y una capacidad de resolver problemas. De hecho, esa es una de las virtudes de este método, la completa apertura a que haya opiniones de gente que ya ha vivido a lo mejor en otra cancha un problema similar. Entonces tienes información complementaria que te permite salir de la ceguera de taller y enfocar un poco mejor tu visión. Eso es muy importante porque realmente al día de hoy en el sector empresarial necesitamos generar mejores habilidades empresariales. Y eso nos remonta a, comentaba exactamente la parte de Alejandro, que hoy me gustaría entrar en una parte un poco más neutra y que Alejandro hable respecto a la parte del instituto, pero sí tocar una parte más neutra, en el sentido de la educación que tenemos al día de hoy en la parte de crecimiento empresarial está sumamente mal respecto desde que inician. Desde que estamos primaria, secundaria y preparatoria, pues no tenemos una educación realmente empresarial. Incluso el dato es bastante importante. El 49%, te voy a dar el dato exactamente, el 49.7% abandona los estudios en México, en el sector universitario. Y si nos vamos a primaria, secundaria y nivel media superior, pues el nivel de deserción es sumamente alto. Entonces, eso nos lleva a que el modelo educativo que tenemos al día de hoy es un modelo educativo de hace 200 años, un modelo educativo prusiano. Y por el otro lado, al día de hoy están los nuevos modelos educativos que son modelos en línea, ¿no? Y podríamos decir, wow, si ya tengo la computadora aquí enfrente, estoy en mi casa y puedo estudiar desde mi casa, ¿por qué no han funcionado? El nivel de deserción de los programas en línea es del 90%. El doble que en el tradicional. Casi. Entonces, si en el tradicional tenemos el 49.7, que es principalmente por dos factores. Uno, por factor económico y por cuestión familiar. Entonces, en el sector, directamente en el modelo en línea, pues bueno, ¿cuáles son los factores por los cuales existen ese tipo de deserción? Entonces,
La gente entra a un programa, estoy en la computadora y como no hay nadie que me siga escuchando, no estoy teniendo un acompañamiento, pues es muy fácil de que prendo la computadora, ahí está el programa, termina el programa, apago la computadora, muchísimas gracias, y al final obtengo mi certificado, ¿no? Porque al día de hoy en el sector lo que importa es el certificado y no las habilidades que tenemos. Lamentablemente en el sector empresarial nos importa de que vengan de una muy buena universidad, universidad de prestigio, a realmente si cuentan con las habilidades necesarias. Entonces, sí es muy importante que al día de hoy podamos trabajar en esa parte. Incluso un dato bien importante es que en el sector de deserción hay mayor deserción por parte de los hombres que en el caso de las mujeres, en el nivel universitario. Mientras en niveles inferiores es completamente inverso, porque los hombres entran a trabajar muchísimo más jóvenes. Entonces, me gustaría tocar que al día de hoy una de las principales cuestiones para la parte de generar un mejor modelo educativo, necesitamos mayor creatividad. Por eso incluso en la primera sesión que llegamos a tener en este programa, donde invitamos a Jorge Pulflea, tocamos el tema de innovación. Y necesitamos creatividad, innovación y generar mejores habilidades empresariales. Entonces ahí sí me gustaría dejarle un poco la palabra. Adelante, Alejandro. Justamente algo que ha venido aquejando un poco la educación es, manejamos las mismas teorías. La actualización docente ha profundizado en cuanto a las metodologías didácticas, sin embargo, es difícil, sobre todo para la mayoría de las escuelas, tener la infraestructura adecuada, la preparación para utilizarla y ¿La orientación? La orientación pudiera ser la guía de una persona que esté en el campo de batalla. Muchas veces en el campo de la educación lo que se sufre es que muchos profesores de tiempo completo, el contacto que tienen con el mundo real, con la empresa, es bastante estrecho y bastante escaso. Y por el lado contrario, la gente que tiene el conocimiento en el día a día, no necesariamente tiene las capacidades docentes para llegar y transmitirlas dentro del aula. A ver, te lo pregunto en el caso de CIDIP. Una cosa es estudiar para emplearte y otra cosa es estudiar para emprender. Exactamente. Y esa es justamente otra de las afecciones que tiene el sistema educativo, particularmente el mexicano. Todavía estamos preparando exactamente futuros empleados, futuros supervisores, gerentes, etcétera, etcétera. Hasta hace muy pocos años algunos programas educativos han tomado el tema del emprendimiento, pero sigue estando muy alejado de la población en general y sigue estando en términos socioeconómicos también muy alejado de la gente que se anima a emprender en un nivel medio, ya no digamos la gente que pone su tiendita de barrio, la gente que empieza a hacer un pequeño negocio en su casa, en su taller. Entonces, hay un hueco bastante vulnerable que nos deja a nosotros, porque al final eso también limita el crecimiento de la economía mexicana. Pero por decirlo así, lo que CIDIP Business School hace no es preparar contadores, licenciados en administración de empresas, es preparar empresarios para resolver problemas prácticos de la vida real. Porque estamos hablando de que la mayoría de los empresarios en México carecen de una buena educación en la parte empresarial. O sea, estás hablando que la mayoría de los empresarios que han tenido éxito, la última capacitación o educación que tuvieron en promedio ha sido más de 30 años. Entonces, lamentablemente están sumamente desactualizados. Entonces, es que es empírico. Sí, o sea, empiezo a operar, me va muy bien en la parte de operación y sobre la operación voy, pero nunca tengo esa parte de guía que me vaya diciendo, oye, por aquí no vayas, por aquí ve mejorando, e ir teniendo un tema de actualización respecto a temas que son sumamente relevantes. Y especialización. Exactamente. Dependiendo de tu giro de negocio. Sí, hay... Durante la plática hemos estado poniendo tu página web. Quiero suponer que ahí podrá nuestro auditorio encontrar los cursos, todo lo que ustedes hacen para la oferta, digamos. Realmente nosotros operamos en la parte CIDIP, por eso me voy a un poco, voy a dejar la parte neutra y voy a regresar. Un minutito ya para terminar. En CIDIP operamos 3 programas. 2 programas son 100% programas directivos y otro programa que se llama Leadership Programs, que son enfocados a materias de especialización en el sector empresarial de temas muy específicos, temas como inteligencia artificial, temas como marketing en el futuro y tema de disrupción empresarial.
Y algunos de análisis político que he tenido la gran fortuna y el orgullo de participar. Encantado, mi estimado Memo, de que nos acompañes. No, hombre, es un honor. Alejandro, Gabriel, como siempre, muchísimas gracias. Quiero suponer que la próxima semana, digo, este tema, independientemente de lo que iremos desarrollando a lo largo de las semanas, con la interacción que tengas con el auditorio, podríamos incluso replantearlo, ¿no? Claro, con muchísimo gusto, Memo. Nos dará mucho gusto. Y si no, como siempre, traerás algún invitado muy interesante. Claro que sí. Gracias a los dos, Muchísimas pero sobre todo gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Emprende TV esta tarde de domingo. Por supuesto, le esperamos aquí la próxima semana. También le espero los sábados en Diálogo Abierto, siempre en la señal de Telefórmula.